Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos nuevamente. En el capítulo anterior dejamos a Beren y a Lúthien en medio de su increíble travesía, enfrentando desafíos que parecían imposibles. Ahora retomamos esta historia épica donde el amor, el coraje y la determinación se enfrentan a la oscuridad más profunda. Acompáñenme a descubrir cómo estos dos personajes, unidos por un amor que trasciende las barreras de los mundos, desafían los peligros de la Tierra Media en su búsqueda por cumplir la tarea impuesta por Thingol. ¿Qué nuevos obstáculos se enfrentarán? ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer para lograr lo imposible? Los invito a sumergirse conmigo en esta segunda parte de una de las historias más emblemáticas y emocionantes del Silmarillion. Comencemos. De Beren y Lúthien, segunda parte. A esa hora llegó Lúthien y, erguida sobre el puente que conducía a la isla de Sauron, cantó un canto que ningún muro de piedra podía detener. Beren la oyó y pensó que soñaba, pues arriba brillaban las estrellas y en los árboles cantaban los ruiseñores. Y como respuesta cantó un canto de desafío que él había compuesto en alabanza de las 7 estrellas, la hoz de los Valar que Barda había colgado sobre el norte como signo de la caída de Morgoth. Luego las fuerzas le faltaron y se desmoronó en la oscuridad. Pero Lúthien oyó la voz que le había contestado y entonó entonces un canto de gran poder. Los lobos aullaron y la isla tembló. Sauron se encontraba en la alta torre envuelto en negros pensamientos, pero se sonrió al oír la voz, porque sabía que era la de la hija de Melian. La fama de la belleza de Lúthien y de la maravilla de su canción hacía ya mucho que había traspasado los muros de Doriath. Y Sauron pensó que podía capturar a Lúthien y entregarla al poder de Morgoth, pues la recompensa sería grande. Por tanto, envió a un lobo al puente, pero Juan le dio muerte en silencio. Sauron continuó enviando lobos, uno a uno Juan los aferraba por el pescuezo y los mataba. Entonces Sauron envió a Draugluin, una bestia espantosa, ya vieja en el mal, señor y ancestro de los licántropos de Angband. Tenía mucha fuerza, y la batalla entre Juan y Draugluin fue larga y feroz. No obstante, por fin Draugluin escapó, y volviendo a la torre murió a los pies de Sauron. Y al morir le dijo: «Juan está aquí». Ahora bien, Sauron conocía perfectamente, como todos en esa tierra, el lado que le estaba decretado al perro de Valinor, y se le ocurrió que él mismo lo cumpliría. Por tanto, tomó la forma de un licántropo, la del más poderoso que hubiera andado por el mundo, y corrió a ganar el paso del puente. Tan grande fue el espanto de la llegada de Sauron, que Juan saltó a un lado. Entonces Sauron se abalanzó sobre Lúthien, y ella se desvaneció ante la amenaza del espíritu maligno que miraba por los ojos del lobo y los inmundos vapores que le salían por la boca. Pero antes de caer, ella le arrojó a los ojos un pliegue de la capa oscura, y él se tambaleó, dominado por una súbita somnolencia. En ese momento saltó Juan, y allí empezó la contienda entre Juan y Sauron el lobo, y los aullidos y bramidos resonaron en las colinas y más allá del valle, y los guardianes de los muros de Eredwethrin los oyeron a la distancia y se turbaron. Pero ni la brujería ni el hechizo, ni el colmillo ni el veneno, ni la habilidad demoníaca ni la fuerza bestial podían superar a Juan de Valinor, y apresó a su enemigo por el cuello y dio con él por tierra. Entonces Sauron mudó de aspecto. De lobo se convirtió en serpiente y de monstruo volvió a la forma de costumbre. Pero no podía deshacerse de los dientes de Juan sin abandonar el cuerpo por completo. Antes de que el espíritu horrible de Sauron dejara su oscura morada,
Lúthien se le acercó y anunció que le quitarían las investiduras de carne y que el fantasma tembloroso sería devuelto a Morgoth, y le dijo: «Allí por siempre jamás, así, desnudado, soportarás el desprecio de Morgoth, que te traspasará con la mirada, a menos que me cedas ahora la posesión de tu torre». Entonces Sauron se rindió, y Lúthien tomó posesión de la isla y de todo cuanto allí se encontraba, y Juan lo soltó. Y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro, grande como una nube oscura sobre la luna, y huyó, goteando sangre del cuello sobre los árboles, y fue a Taornunfuin, y vivió allí, llenando el sitio de horror. Entonces Lúthien se irguió sobre el puente y declaró su poder, y el encantamiento que unía piedra con piedra se deshizo, y los portones se derrumbaron, y los muros se abrieron, y los fosos quedaron vacíos, y muchos esclavos y cautivos salieron con asombro y turbación, protegiéndose los ojos de la pálida luz de la luna, pues habían pasado mucho tiempo sumidos en la oscuridad de Sauron. Pero Beren no salió. Por tanto, Juan y Lúthien lo buscaron en la isla, y Lúthien lo encontró doliéndose junto a Felagund. Beren estaba tan angustiado que no se movió y no oyó los pasos de ella. Entonces, creyéndolo ya muerto, Lúthien lo abrazó y cayó en un negro olvido. Pero Beren, saliendo a la luz desde los abismos de la desesperación, la levantó y volvieron a mirarse, y el día que se elevaba sobre las colinas oscuras brilló sobre ellos. Sepultaron el cuerpo de Felagund en la colina de su propia isla, que estuvo limpia otra vez, y la tumba verde de Finrod, hijo de Finarfin, el más hermoso de todos los príncipes de los elfos, permaneció inviolada, hasta que la tierra cambió y se quebró, y se hundió bajo mares destructores. Pero Finrod pasea con su padre Finarfin bajo los árboles de Aldamar. Ahora bien, Beren y Lúthien Tinubiel estaban otra vez libres y juntos recorrían los bosques, recobrada por un tiempo la alegría, y aunque llegó el invierno, a ellos no los dañó, porque las flores no se marchitaban por donde andaba Lúthien, y los pájaros cantaban al pie de las colinas vestidas de nieve. Pero Juan, que era fiel, volvió a la casa de Celegorm. Sin embargo, el amor que los unía ya no fue tan grande. Hubo un tumulto en Nargothrond, porque allí se reunieron muchos elfos que habían sido prisioneros en la isla de Sauron, y se levantó un clamor que las palabras de Celegorm no lograron apaciguar. Lamentaban amargamente la caída del rey Felagund y decían que una doncella se había atrevido a lo que no se habían atrevido los hijos de Fëanor. Pero muchos advirtieron que era la traición antes que el miedo lo que había guiado a Celegorm y Curufin. Así ocurrió que los habitantes de Nargothrond ya no se sintieron obligados a obedecerles y volvieron otra vez a la casa de Finarfin y sirvieron a Orodreth. Pero él no permitió que dieran muerte a otros hermanos, como deseaban algunos, porque el derramamiento de la sangre de parientes por parientes haría que la maldición de Mandos pesara aún más sobre todos ellos. No obstante, ni pan ni descanso concedió a Celegorm y a Curufin dentro del reino, y juró que en adelante habría poco amor entre Nargothrond y los hijos de Fëanor. «Así sea», dijo Celegorm, y hubo una luz de amenaza en sus ojos. Pero Curufin sonrió. Entonces montaron a caballo y se alejaron deprisa como el fuego, al encuentro, si les era posible, de los hermanos del Este. Pero nadie quiso acompañarlos, ni siquiera los que eran de su propio linaje, porque todos advirtieron que la maldición pesaba sobre los hermanos y que el mal los seguía. En ese tiempo Celebrimbor, el hijo de Curufin, repudió las acciones de su padre y se quedó en Nargothrond. Pero Juan iba siempre detrás del caballo de Celegorm. Cabalgaron hacia el norte, pues estaban impacientes e intentaban pasar a través de Dimbar y a lo largo de las fronteras septentrionales de Doriath, en busca del camino más rápido a Himring, donde vivía Maedhros, el hermano de ellos. Y tenían aún la esperanza de ir por ese camino, pues estaba cerca de las fronteras de Doriath,
evitando Nandungorthep y la lejana amenaza de las montañas del terror. Ahora bien, se dice que Beren y Lúthien fueron de un lado a otro hasta que llegaron al bosque de Brethil y se acercaron por fin a los confines de Doriath. Entonces Beren recordó el juramento. En contra de él mismo resolvió que cuando Lúthien llegara otra vez a la seguridad de su propia tierra, él se pondría de nuevo en camino. Pero ella no estaba dispuesta a volver a separarse, y dijo: Tienes que elegir, Beren, entre dos cosas: abandonar la misión y tu juramento y llevar una vida errante sobre la faz de la tierra, o mantener tu palabra y desafiar el poder entronizado de la oscuridad. Pero por cualquiera de esos caminos yo te seguiré, y nuestra suerte será la misma. Mientras conversaban juntos de esta manera, andaban sin hacer caso de nada más. Celegorm y Curufin llegaron deprisa cabalgando por el bosque, y los hermanos los vieron y los reconocieron desde lejos. Entonces Celegorm dio media vuelta y espolió el caballo hacia Beren, con la intención de atropellarlo. Pero Curufin se volvió de pronto e inclinándose alzó a Lúthien sobre la montura, pues era un jinete fuerte y hábil. Entonces Beren saltó de delante de Celegorm al caballo de Curufin, que pasaba rápido junto a él, y el salto de Beren alcanzó renombre entre hombres y elfos. Aferró a Curufin por la garganta desde atrás, y echándose de espaldas cayeron juntos al suelo. El caballo se encabritó y rodó, pero Lúthien fue arrojada a un lado sobre la hierba. Entonces Beren empezó a estrangular a Curufin, pero la muerte se le acercaba, pues Celegorm cabalgaba hacia él con una espada en alto. En ese momento, Juan olvidó que servía a Celegorm y le saltó encima, de modo que el caballo se volvió y no quiso acercarse a Beren por miedo al gran perro de caza. Celegorm maldijo al perro y al caballo, pero Juan no se alteró. Entonces Lúthien se incorporó e impidió la muerte de Curufin. Beren, sin embargo, lo despojó de pertrechos y armas y le sacó el cuchillo Angrist, que le colgaba sin vaina a un costado. Ese cuchillo había sido hecho por Telchar de Nogrod y atravesaba el hierro como si fuera madera verde. Entonces Beren, alzando a Curufin, lo empujó lejos y le ordenó que volviera a reunirse con su noble parentela, y quizás allí le enseñarían a dedicarse a empresas de mayor valor. «Me quedo con tu caballo», le dijo, «para servicio de Lúthien, y puede considerarse dichoso de librarse de amo semejante». Entonces Curufin maldijo a Beren bajo las nubes y el cielo. «Vete de aquí», le dijo, «y que encuentres una muerte pronta y amarga». Celegorm lo puso junto a él sobre la montura, y los hermanos se prepararon para alejarse. Y Beren se volvió y no les prestó atención. Pero Curufin, lleno de vergüenza y malicia, tomó el arco de Celegorm y disparó mientras avanzaban. Y la flecha estaba destinada a Lúthien. Juan saltó y la atrapó con la boca, pero Curufin disparó otra vez, y Beren saltó delante de Lúthien, y el dardo lo hirió en el pecho. Se cuenta que Juan persiguió a los hijos de Fëanor y que ellos huyeron atemorizados, y al volver le trajo a Lúthien una hierba del bosque, y con esa hoja ella restañó la herida de Beren y por medio de sus artes y de su amor lo curó, y así por fin volvieron a Doriath. Allí Beren, desgarrado entre el juramento y su amor, y sabiendo que ahora Lúthien estaba a salvo, se levantó una mañana antes que el sol asomara y la encomendó al cuidado de Juan. Luego partió con gran angustia, mientras ella aún dormía sobre la hierba. Cabalgó rápido otra vez hacia el norte, hacia el paso del Sirion, y al llegar a los bordes de Tornufuin, miró a través del yermo de Anfauglith y vio a lo lejos los picos de Tangorodrim. Allí soltó al caballo de Curufin y le dijo que abandonara miedo y servidumbre y que corriera libre por la hierba verde en las tierras del Sirion.
Entonces, encontrándose solo y en el umbral del último peligro, compuso la canción de la partida en alabanza de Lúthien y de las luces del cielo, porque creía que había llegado el momento de despedirse del amor y de la luz. De esa canción forman parte estas palabras. Adiós, dulce tierra y cielo del norte, benditos para siempre, pues aquí yació y aquí corrió con miembros ligeros, bajo la luna, bajo el sol, Lúthien Tinubiel, tan bella que ninguna lengua mortal puede decirlo. Aunque cayese en ruinas todo el mundo y se deshiciera, arrojado de vuelta, desvanecido en el viejo abismo, aun así fue bueno que se hiciese el crepúsculo, el alba, la tierra, el mar, para que Lúthien fuera por un tiempo. Y cantó en alta voz, sin cuidarse de que alguien pudiera oírlo, pues estaba desesperado y no encontraba modo de escapar. Pero Lúthien escuchó la canción y respondió cantando mientras avanzaba inadvertida por los bosques, porque Juan, consintiendo una vez más en que ella lo cabalgase, la había llevado tras el rastro de Beren. Mucho había reflexionado Juan en algún recurso que alejara del peligro a esos dos a quienes amaba. Se desvió por tanto ante la isla de Sauron, mientras corrían otra vez hacia el norte, y tomó desde entonces la forma del espantoso licántropo Daugluin, y ella la del horrendo murciélago Thurinbethil. Thurinbethil era el mensajero de Sauron y acostumbraba volar a Angband con forma de vampiro, y los dedos que sostenían las grandes alas membranosas terminaban en una garra de hierro. Vestidos con estos horribles atavíos, Juan y Lúthien atravesaron Taornufuin a la carrera, y no había criatura que no huyera ante ellos. Cuando Beren vio que se aproximaban, se sintió consternado y se asombró, pues había oído la voz de Tinubiel y pensó que era un espectro y que le estaban tendiendo una trampa. Pero ellos se detuvieron y se quitaron los disfraces, y Lúthien corrió hacia él. Fue así que Beren y Lúthien volvieron a encontrarse entre el desierto y el bosque. Por un momento él calló y se sintió contento, pero al cabo de un rato le rogó una vez más a Lúthien que interrumpiera el viaje. 3 veces maldigo la hora que le juré a Thingol, dijo, y preferiría que me hubiera dado muerte en Menegroth antes que conducirte a la sombra de Morgoth. Entonces, por segunda vez, Juan habló con palabras y aconsejó a Beren diciendo: «Ya no puedes salvar a Lúthien de la sombra de la muerte, porque por amor se ha sometido a ella. Quizá quieras apartarte de tu destino y llevarla al exilio, buscando en vano la paz mientras te dure la vida. Pero si no reniegas de tu destino, entonces por fuerza Lúthien habrá de morir sola, y desafiará contigo el destino que te aguarda, desesperanzado, pero no seguro. No tengo más consejos para ti, ni tampoco he de seguir tu camino, pero mi corazón predice que encontrarás algo ante las puertas, y que yo lo veré. Todo lo demás me es oscuro. No obstante, puede que nuestros 3 caminos lleven de vuelta a Doriath, y que volvamos a vernos antes del fin». Entonces Beren advirtió que Lúthien no podía ser apartada del destino que se les había impuesto, y ya no trató de disuadirla. Por consejo de Juan y las artes de Lúthien, tomó entonces la forma de Draugluin, y ella la del horror alado de Thurinbethil. Beren tenía todo el aspecto de un licántropo, excepto los ojos en los que brillaba un espíritu sombrío pero limpio. Y hubo horror en su mirada cuando vio junto a él a una criatura semejante a un murciélago que se le aferraba al lomo como con unas alas arrugadas. Entonces, aullando bajo la luna, descendió a saltos por la colina, y el murciélago giraba y revoloteaba sobre él. Pasaron por todos los peligros hasta que luego del largo y fatigoso camino llegaron cubiertos de polvo al valle terrible, que se extiende ante las puertas de Angband.
Junto al camino se abrían unas grietas negras por donde asomaban unas serpientes ondulantes. Los acantilados se levantaban a un lado y a otro como muros fortificados. Ante ellos estaba el portal inexpugnable, un arco ancho y oscuro al pie de la montaña. Por encima de él se alzaba un risco de 1000 pies de altura. Allí los ganó el desánimo, pues ante las puertas había un guardián, del que no habían tenido hasta entonces ninguna noticia. A Morgoth le habían llegado rumores sobre no sabía qué designios de los príncipes de los elfos, y siempre se oían en las veredas del bosque los aullidos de Juan, el gran perro de guerra, que hacía mucho habían soltado los Valar. Entonces Morgoth recordó el hado de Juan, y escogió a uno de los cachorros de la raza de Draugrin, y lo alimentó de su propia mano con carne viviente, y puso en él su poder. El lobo creció deprisa hasta que no pudo arrastrarse dentro de ningún cubil, y yacía enorme y hambriento a los pies de Morgoth. Allí el fuego y la angustia del infierno entraron en él, y desarrolló un espíritu devorador, atormentado, terrible y fuerte. Cárcharoth, Fauces Rojas, se lo llamó en las historias de aquellos días, y Anfaulir, las quijadas de la sed. Y Morgoth lo tenía despierto a las puertas de Angband por temor de que Juan viniera. Ahora bien, Cárcharoth los vio a lo lejos y titubeó porque la noticia de la muerte de Draulwin había llegado a Angband hacía ya mucho tiempo. Por tanto, cuando se acercaron les cerró el paso y les ordenó que se detuvieran. Y se les acercó con aire amenazante, oliendo algo extraño en el aire de alrededor. Pero pronto algún poder ancestral, heredado de la raza divina, poseyó a Lúthien, y despojándose del inmundo disfraz, avanzó, pequeña ante el poderoso Cárcharoth, pero radiante y terrible. Levantó la mano y le ordenó que durmiera diciendo: «Oh, espíritu engendrado del dolor, cae ahora en la oscuridad y olvida por un momento el espantoso destino de la vida». Y Cárcharoth cayó como herido por el rayo. Entonces Beren y Lúthien atravesaron el portal y descendieron las escaleras laberínticas, y juntos llevaron a cabo la más grande de las hazañas jamás intentadas por hombre o por elfo alguno, porque llegaron hasta el trono de Morgoth en el más profundo de los recintos, un palacio sostenido por el horror, iluminado por el fuego y repleto de armas de tormento y muerte. Allí Beren se escabulló en forma de lobo bajo el trono, pero Lúthien perdió el disfraz por voluntad de Morgoth, que le clavó la mirada. Y ella no se amilanó, dijo cómo se llamaba y ofreció cantar ante él a la manera de un trovador. Entonces Morgoth, al ver la belleza de Lúthien, concibió pensamientos de una malvada lujuria y un designio más oscuro que ninguno que hubiese albergado en el corazón desde que huyera de Valinor. Así fue burlado por su propia malicia, porque la observaba, dejándola libre por un rato, complaciéndose secretamente en sus propios pensamientos. Entonces de súbito ella escapó a los ojos de Morgoth y empezó a cantar desde las sombras una canción de tan sobrecogedora belleza y de un poder tan enceguecedor que él no pudo dejar de escucharla, y se quedó ciego, y volvía los ojos a un lado y a otro, buscando a Lúthien. Toda la corte yacía ahora adormilada, y todos los fuegos vacilaron y se extinguieron, pero los Silmarils en la corona de Morgoth refulgieron de pronto como llamas blancas, y el peso de la corona y de las joyas le dobló la cabeza, como si sobre ella llevara el mundo, cargado con un peso de inquietud, de dolor y de deseo que ni siquiera la voluntad de Morgoth podía soportar.
Entonces Lúthien, sosteniéndose el vestido alado, saltó al aire y su voz descendió como la lluvia sobre los lagos, profunda y oscura. Echó la capa ante los ojos de Morgoth y lo sumió en un sueño, tenebroso como el vacío externo por el que una vez él había andado solo. De pronto Morgoth cayó, como un monte que se derrumba, y arrojado como el rayo fuera del trono, quedó postrado boca abajo sobre los suelos del infierno. La corona se le soltó de la cabeza y rodó retumbando. Todo estaba quieto alrededor. Como una bestia muerta, Beren yacía en el suelo, pero Lúthien lo despertó tocándolo con la mano, y él se sacó el disfraz de lobo, y esgrimió el cuchillo Angrist, y de las garras de hierro que lo sostenían quitó uno de los Silmarils. Cuando lo tuvo en la mano cerrada, el resplandor le atravesó la carne, y la mano se le convirtió en una lámpara encendida, pero la joya no se resistió y no le hizo daño. A Beren se le ocurrió entonces que iría más allá de lo exigido por el juramento y que se llevaría de Angband las 3 joyas de Fëanor. Pero no era ese el destino de los Silmarils. El cuchillo Angrist se partió, y un fragmento de la hoja hirió a Morgoth en la mejilla. Morgoth gruñó y se agitó, y todas las huestes de Angband se movieron en sueños. Entonces el terror ganó a Beren y a Lúthien, y huyeron, despavoridos y sin disfraces, solos, deseando ver la luz una vez más. No fueron estorbados ni perseguidos, pero las puertas cerraban la salida, porque Cárcharoth había despertado y estaba ahora erguido de cólera sobre el umbral de Angband. Antes de que se dieran cuenta, él los vio y les saltó encima mientras corrían. Lúthien estaba agotada y no tuvo tiempo ni fuerza para rechazar al lobo, pero Beren la cubrió con el cuerpo y en la mano derecha sostuvo en alto el Silmaril. Cárcharoth se detuvo y por un instante tuvo miedo. «¡Vete y corre!», gritó Beren, «porque he aquí un fuego que te consumirá, y junto contigo a todas las criaturas malvadas». Y puso el Silmaril ante los ojos del lobo. Pero Cárcharoth miró la joya sagrada y no se acobardó, y el espíritu devorador que tenía dentro despertó en un fuego súbito, y abriendo las fauces mordió de pronto la mano de Beren y la arrancó de la muñeca. En ese momento una llama de angustia le ardió en las entrañas, y el Silmaril le quemó la carne maldita. Aullando huyó de delante de ellos, y los muros del valle de las puertas retumbaron con el clamor atormentado de Cárcharoth. Tan terrible se volvió en su locura, que todas las criaturas de Morgoth que moraban en ese valle, o que andaban por los caminos que allí conducen, huyeron lejos, porque mataba a toda criatura viviente con que tropezara, e irrumpió desde el norte llevando la ruina sobre el mundo. De todos los terrores llegados a Beleriand antes de la caída de Angband, la locura de Cárcharoth fue el más espantoso, porque el poder del Silmaril estaba escondido en él. Ahora bien, Beren yacía desmayado junto a las peligrosas puertas, y la muerte se le acercaba, porque había veneno en los colmillos del lobo. Lúthien extrajo con los labios el veneno, y aún desfalleciente intentó restañar la espantosa herida. Pero detrás y en los abismos de Angband crecía el rumor de una gran cólera. Las huestes de Morgoth habían despertado. Fue así que la búsqueda del Silmaril pudo haber terminado en ruina y desesperación. Pero en ese momento aparecieron sobre los muros del valle 3 aves poderosas. Volaban hacia el norte con alas más rápidas que el viento. Todas las bestias y aves tenían ya noticia del viaje y del apuro de Beren, y el mismo Juan les había pedido que lo ayudaran vigilando. Altas por sobre el reino de Morgoth volaron Thorondor y las otras águilas, y al ver la locura del lobo y la caída de Beren, bajaron deprisa, al tiempo que los poderes de Angband despertaban de las faenas del sueño.
Entonces alzaron a Lúthien y a Beren de la tierra y los llevaron allá arriba sobre las nubes. Bajo ellos de pronto retumbó el trueno, rebotaron los rayos y temblaron las montañas. Zangorodrim echó fuego y humo, y unas centellas llameantes fueron arrojadas muy lejos y cayeron arruinando los campos. Y los Noldor en Hithlum se estremecieron. Pero Thorondor seguía un camino muy alto sobre la tierra, en busca de los senderos celestes, donde el sol brilla todo el día sin velos, y la luna se mueve en medio de estrellas sin nubes. De este modo pasaron rápidos sobre Dornufaulis y sobre Taurnufuin, y llegaron al valle escondido de Tumladen. No había allí nubes ni niebla, y miraron hacia abajo. Lúthien vio a lo lejos, como una luz blanca difundida por una joya verde, el resplandor de Gondolin la bella, donde moraba Turgon. Pero lloró, porque pensó que Beren moriría sin duda, pues no hablaba ni abría los ojos, y nada sabría de este vuelo. Y por fin las águilas los depositaron en las fronteras de Doriath, y llegaron al mismo valle pequeño del que Beren había partido a escondidas y desesperado, mientras Lúthien dormía. Allí las águilas la dejaron al lado de Beren, y volvieron a los altos nidos de Crisaegrim. Pero Juan vino en ayuda de Lúthien, y juntos asistieron a Beren, como antes le curara ella la herida abierta por Curfin. Pero esta herida era terrible y emponzoñada. Durante mucho tiempo yació Beren, y su espíritu erraba por los oscuros límites de la muerte, conociendo siempre una angustia que lo perseguía de sueño en sueño. Entonces, de pronto, cuando la esperanza de ella casi se había agotado, Beren despertó, y al mirar hacia arriba vio hojas contra el cielo, y oyó bajo las hojas a Lúthien junto a él, que cantaba con una voz suave y lenta, y era primavera otra vez. En adelante Beren fue llamado Erchamion, que significa el manco, y llevaba el sufrimiento grabado en la cara. Pero por fin fue devuelto a la vida por el amor de Lúthien, y se puso en pie, y juntos caminaron por los bosques una vez más. Y no se apresuraron a abandonar ese sitio, porque les parecía bello. Lúthien en verdad deseaba errar al aire libre y no regresar nunca, olvidada de la casa y la gente y de toda la gloria de los reinos de los elfos, y entonces Beren se sintió feliz. Pero durante mucho tiempo no pudo olvidar el juramento de que volvería a Menegroth y que no siempre tendría apartada a Lúthien de Thingol, porque se atenía a la ley de los hombres, creyendo peligroso hacer caso omiso de la voluntad del padre, salvo en extrema necesidad. Y le parecía también inadecuado que alguien de tan real linaje y tan hermosa como Lúthien viviera siempre en los bosques, como los rudos cazadores entre los hombres, sin caza ni honor, ni las cosas bellas que deleitan a las reinas de los Eldalié. Por tanto, al cabo de un tiempo la persuadió, y abandonó aquellas tierras sin moradas, y llegó a Doriath, conduciendo a Lúthien de vuelta al hogar. Así lo quería el destino. En Doriath habían transcurrido días de pesadumbre. La congoja y el silencio habían ganado a todos cuando Lúthien se perdió. Mucho tiempo la buscaron en vano, y se dice que por entonces Daeron, el bardo de Thingol, desapareció de la ciudad y no fue visto nunca más. Él era el que hacía la música de la danza y el canto de Lúthien antes de que Beren viniera a Doriath, y él la había amado y había puesto todos sus pensamientos de amor en la música. Así llegó a ser el más grande de los bardos de los elfos al este del mar, aún de mayor renombre que Maglor, hijo de Fëanor. Pero en busca de Lúthien, desesperado, erró por caminos extraños, y pasando sobre las montañas bajó al este de la Tierra Media, donde por muchas edades lamentó junto a las aguas oscuras la suerte de Lúthien, hija de Thingol, la más bella de todas las criaturas vivientes. En esa ocasión Thingol recurrió a Melian, pero ella no quiso aconsejarle más,
y dijo que el destino que él había concebido tenía que obrar hasta el fin, y que por ahora no podía hacer otra cosa que esperar el tiempo oportuno. Pero Thingol se enteró de que Lúthien se había ido muy lejos de Doriath, porque llegaron en secreto mensajeros de Celegorm, como ya se ha dicho, diciendo que Felagund había muerto y que Beren había muerto, pero que Lúthien estaba en Nargothrond y que Celegorm la desposaría. Entonces Thingol montó en cólera y envió espías con intención de combatir contra Nargothrond, y así se enteró de que Lúthien había huido otra vez y que Celegorm y Curufin habían sido expulsados de Nargothrond. Entonces dudó de sus propios propósitos, pues no tenía fuerzas suficientes para atacar a los 7 hijos de Fëanor. Pero envió mensajeros a Himring solicitando ayuda en la busca de Lúthien, ya que Celegorm no la había enviado a la casa de su padre ni había logrado retenerla en sitio seguro. Pero en el norte del reino los mensajeros se toparon con un peligro súbito e insospechado: la embestida de Cárcharos, el lobo de Angband. En su locura había venido furioso desde el norte y pasando por el lado oriental de Taurnufuin, descendió desde las fuentes del Skaldwin como un fuego destructor. Nada lo estorbaba y el poder de Melian en los límites de la tierra no lo detuvo, porque lo empujaba el destino y el poder del Silmaril que lo atormentaba dentro. Así irrumpió en los bosques inviolados de Doriath y todos huyeron aterrados. De los mensajeros solo escapó Mablung, principal capitán del rey, y fue él quien llevó las terribles nuevas a Thingol. A esa hora oscura volvían Beren y Lúthien, apresurados desde el oeste, y la noticia de que se acercaban iba delante de ellos como el sonido de una música que el viento arrastra hacia las casas sombrías, donde los hombres están acongojados. Llegaron por fin a las puertas de Manegroth, y una gran multitud los seguía. Entonces Beren condujo a Lúthien ante el trono de Thingol, su padre. Y Thingol miró asombrado a Beren, a quien creía muerto, pero no lo amaba a causa de los dolores que había traído sobre Doriath. Pero Beren se arrodilló ante él y dijo: «Vuelvo según la palabra dada. Vengo a reclamar lo mío». Y Thingol respondió: «¿Qué es tu cometido y de tu voto?». Pero Beren dijo: «He cumplido con él. Tengo en este mismo momento un Silmaril en la mano». Entonces Thingol dijo: «Muéstramelo». Y Beren tendió la mano izquierda abriendo lentamente los dedos, pero estaba vacía. Luego levantó el brazo derecho, y desde ese momento él mismo se dio el nombre de Camlost, la mano vacía. Entonces se dulcificó el ánimo de Thingol, y Beren se sentó ante el trono a la izquierda, y Lúthien a la derecha, y contaron la historia de la misión mientras todos escuchaban y estaban asombrados. Y le pareció a Thingol que este hombre no se parecía a ningún otro hombre mortal, y que se contaba entre los grandes de Arda, y que el amor de Lúthien era algo nuevo y extraño, y entendió que el destino de ambos no podría ser estorbado por ningún poder en el mundo. Por lo tanto cedió, y Beren tomó la mano de Lúthien ante el trono de su padre. Pero entonces una sombra cayó sobre la alegría de Doriath, que celebraba el regreso de Lúthien la Bella, porque al enterarse de la causa de la locura de Cárcharoth, la gente tuvo todavía más miedo, advirtiendo que el peligro estaba cargado de terrible poder por causa de la joya sagrada, y que difícilmente podría ser evitado. Y Beren, al enterarse de la embestida del lobo, comprendió que no había cumplido aún su cometido. Por tanto, como Cárcharoth se acercaba cada día más a Menegroth, se prepararon para la caza del lobo. De todas las persecuciones de bestias que aparecen en los cuentos, la más peligrosa. A esa cacería fueron Juan, el perro de Valinor, y Mablung, el de la mano pesada, y Vele Carcofirme, y Berener Charmion, y Thingol, rey de Doriath. Cabalgaron en la mañana y cruzaron el río Skaldwin.
Pero Lúthien se quedó atrás a las puertas de Ménegros. Una sombra oscura la cubrió y le pareció que el sol había enfermado y se había vuelto negro. Los cazadores giraron hacia el este y luego hacia el norte, y siguiendo el curso del río encontraron por fin a Cárcharos el lobo en un valle oscuro bajo el lado norte de la empinada cascada del Skaldwin. Cárcharos bebía al pie de la cascada, apaciguando una sed devoradora, y aulló, y así lo descubrieron. Pero él, aunque vio que se acercaban, no se dio prisa en atacarlos. Quizás una astucia demoníaca había despertado en él cuando las dulces aguas del Skaldwin le quitaron el dolor de momento. Y mientras los cazadores venían cabalgando, se escabulló en un profundo matorral y allí se quedó escondido. Pero ellos montaron guardia todo alrededor y esperaron, y las sombras se alargaron en el bosque. Beren esperaba junto al rey Thingol, y de pronto advirtieron que Juan ya no estaba con ellos. Entonces un gran bramido se oyó en la espesura, porque Juan, impaciente y con deseos de ver al lobo, se había adelantado a buscarlo. Pero Cárcharos lo evitó, e irrumpiendo de entre los espinos, se abalanzó de súbito sobre Thingol. Rápidamente Beren avanzó ante él con una lanza, pero Cárcharos lo hizo a un lado y lo derribó mordiéndolo en el pecho. En ese instante Juan saltó desde la espesura sobre el lomo del lobo y cayeron juntos, luchando ferozmente. Y nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara esta, porque en los ladridos de Juan se oía la voz de los cuernos de Oromé y la ira de los Valar, y en los aullidos de Cárcharos estaban el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero. Y las rocas se partieron por el clamor y cayeron desde lo alto e interceptaron las cascadas del Skaldwin. Allí lucharon a muerte, pero Thingol no hacía ningún caso porque se había arrodillado junto a Beren al ver que estaba malherido. En ese momento Juan mató a Cárcharos, pero allí, en los bosques entrelazados de Doriath, su propio destino desde tanto atrás pronunciado tuvo cumplimiento, y estaba herido mortalmente, y el veneno de Morgoth entró en él. Entonces se acercó y cayendo junto a Beren habló por tercera vez con palabras, y le dijo adiós a Beren antes de morir. Beren no habló, pero puso su mano sobre la cabeza del perro, y así se despidieron. Maglun y Beleg acudieron deprisa en ayuda del rey, pero cuando vieron lo sucedido, arrojaron a un lado las lanzas y lloraron. Luego Maglun sacó un cuchillo y abrió el vientre del lobo, y por dentro parecía todo consumido, como si hubiera sido abrasado con fuego, aunque la mano de Beren que sostenía la joya estaba todavía intacta. Pero cuando Mablung iba a tocarla, la mano desapareció, y el Silmaril estaba allí desnudo, y las sombras del bosque retrocedían con la luz. Entonces Mablung, rápido y con miedo, la tomó y la puso en la mano viva de Beren, y Beren se reanimó con el contacto del Silmaril, y lo sostuvo en alto, y le pidió a Thingol que lo recibiera. Ahora mi misión está cumplida, dijo, y mi destino ha sido forjado. Y ya no habló más. Cargaron a Beren Camlost, hijo de Barahir, sobre una litera de ramas, con Juan el perro lobo a su lado, y cayó la noche antes de que hubieran regresado a Ménegros. A los pies de Girilorn, la gran haya, Lúthien les salió al encuentro andando lentamente, y algunos llevaban antorchas junto a la litera. Allí abrazó a Beren y lo besó, pidiéndole que la esperara más allá del mar occidental, y él la miró a los ojos antes de que el espíritu lo abandonara. Pero la luz de las estrellas desapareció, y la oscuridad cayó aún sobre Lúthien Tinubiel. Así terminó la búsqueda del Silmaril, mas la balada de Leithian, liberación del cautiverio, no termina.
porque el espíritu de Beren, a requerimiento de Lúthien, se demoró en las estancias de Mandos, y resistiéndose a abandonar el mundo mientras ella no fuera a decir un último adiós a las lóbregas costas del mar exterior, en el que se internan los hombres que mueren para no volver nunca más. Pero el espíritu de Lúthien se oscureció, y por último huyó volando, y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor tronchada de súbito, y que por un tiempo no se marchita. Entonces el invierno, como si fuera la edad cana de los hombres mortales, descendió sobre Thingol. Pero Lúthien llegó a las estancias de Mandos, donde están los sitios designados para los Eldalié, más allá de las mansiones del occidente en los confines del mundo. Allí los que esperan se sientan a la sombra del pensamiento de los Eldalié. Pero la belleza de Lúthien era mayor que la de ellos, y tenía un dolor más profundo, y se arrodilló ante Mandos y le cantó. La canción de Lúthien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Inalterada e imperecedera, se la canta todavía en Valinor más allá de los oídos del mundo, y al escucharla los Valar se entristecen, porque Lúthien compuso dos temas, el dolor de los elfos y la congoja de los hombres, los dos linajes que hizo Ilúvatar para que morasen en Arda, el reino de la tierra, en medio de las estrellas innumerables. Y cuando Lúthien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, el que nunca así se conmoviera antes y que nunca así se conmovió después. Por tanto, convocó a Beren, y como Lúthien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo después de que esperaran un tiempo, ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar. Por tanto, fue ante Manwë, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo la égida de Ilúvatar, y Manwë buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Esta es la alternativa que ofreció a Lúthien. Por causa de sus fatigas y sus dolores, podría abandonar a Mandos e ir a Valinor para morar allí hasta el fin del mundo entre los Valar y olvidar todas las penas. Allí no la seguiría Beren, porque no les estaba permitido a los Valar evitarle la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra elección posible era la que sigue, regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren para morar allí otra vez, mas sin ninguna seguridad de vida o de alegría. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él, y antes de no mucho abandonaría el mundo para siempre, y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Este destino eligió Lúthien, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moran. Así, cualquiera fuera el dolor que tuvieran por delante, el hado de Beren y Lúthien sería siempre el mismo, y los dos senderos irían juntos más allá de los confines del mundo. Así fue que sólo ella entre todos los Eldalié murió realmente y dejó el mundo mucho tiempo atrás. No obstante, con su elección, los dos linajes se unieron, y aunque el mundo haya cambiado, ella fue la precursora de muchos en quienes los Eldar ven todavía la imagen de Lúthien, la amada, a quien han perdido. Bueno, ahora sí llegamos al fin de esta magnífica, sin palabras, historia. Es la historia de Beren y Lúthien. Esta historia no solo es un relato de amor y valentía, sino también una muestra de cómo en el mundo de Tolkien el destino parece entretejer los actos, ¿no? Y
las decisiones de los personajes para crear algo más grande de lo que ellos mismos podrían haber imaginado. Beren no fue un héroe tradicional que conquistó sus metas por la fuerza o con armas. No, él era un hombre que simplemente siguió adelante, tomando decisiones impulsadas por su amor y su deseo de cumplir la promesa, ¿no? Sin embargo, cada paso lo llevó casi milagrosamente a cumplir una tarea que todos consideraban imposible. Lúthien, por otro lado, rompió todas las expectativas, demostrando un poder que nadie, ni siquiera Thingol, podría haber previsto. ¿Quién habría imaginado que esta hija de Merian y Thingol enfrentaría con éxito a Sauron y hasta Morgoth, un Vala, con su extraordinaria magia y voluntad? La transformación de Lúthien en un murciélago y la de Beren en un lobo, los hechizos que pusieron a dormir a los guardianes de Amban y la danza que venció incluso a la oscuridad misma, son solo algunos ejemplos de cómo la magia y la voluntad divina parecen haber guiado su viaje hacia el destino. En este capítulo hemos sido testigos de cómo el amor entre Beren y Lúthien desafió todos los límites, enfrentando a fuerzas inconmensurables y superando los mayores horrores de la Tierra Media. Cada obstáculo, desde el enfrentamiento con Carcharoth hasta la audaz entrada en Amban, estuvo marcado por un sentido de destino y magia que parece orquestado por una fuerza superior. Tampoco podemos olvidar a Juan, el perro de los Valar, cuya lealtad, valentía e inteligencia fueron fundamentales en esta epopeya. Juan no solo enfrentó a Sauron, sino que también protegió a Beren y a Lúthien en momentos cruciales, sacrificando su propia vida por ellos. Su figura nos recuerda que incluso los aliados más inesperados pueden marcar una diferencia monumental, convirtiéndose en héroes por derecho propio. En esta historia vemos cómo el destino, la magia y el coraje de todos los involucrados se unieron para lograr lo imposible. Beren y Lúthien nos muestran que las grandes hazañas no siempre son resultado de fuerza bruta, sino de la determinación, la conexión con algo más grande y, por supuesto, la ayuda de aliados fieles. La historia de la Tierra Media sigue revelando sorpresas y momentos inolvidables, y los invito a continuar explorando este universo en los próximos capítulos. Así que, si les ha gustado, por favor dejen like, suscríbanse, comenten que quiero encarecidamente saber qué es lo que piensan de este capítulo, y nos vemos en la próxima lectura, donde seguiremos viajando por estas tierras llenas de maravillas y desafíos.